Cuando una nueva línea de camiones llega al mercado, todos hablan de potencia y eficiencia de combustible, pero los verdaderos entusiastas de los motores sabemos que la pregunta crucial es, ¿cómo se genera esa potencia? En este video, nos adentraremos en los motores más insólitos que han movido camiones a lo largo de la historia, explorando la ingeniería innovadora, la fiabilidad y los giros sorprendentes que algunos de estos motores tomaron. Prepárate para un viaje fascinante, donde desentrañamos la mecánica detrás de los gigantes de carga que han marcado la historia del transporte. CRAZ 255, el gigante del terreno difícil. Empecemos con uno de los camiones más emblemáticos de la Unión Soviética, el CRAZ 255. Este monstruo de 6x6 fue impulsado por un motor diésel Jamset 238 de aspiración natural. Un motor robusto con un sistema de válvulas en cabeza, refrigeración por agua y un peso que alcanzaba las 1.3 toneladas. A pesar de lo que pudiera parecer, el CRAZ 255 no era solo un camión fuerte, era un testamento a la durabilidad y fiabilidad en condiciones extremas. Con una caja de cambios manual de 5 velocidades y una caja adicional de 2 marchas, el CRAZ 255 tenía una capacidad de remolque de 30 toneladas, lo que lo convertía en un titán en terrenos difíciles, como bosques y montañas. La fiabilidad del motor Jamset 238 permitió que el CRAZ 255 no solo fuera un camión militar muy utilizado por las Fuerzas Armadas soviéticas, sino también un campeón en condiciones de trabajo extremas. El sistema de tracción en las 4 ruedas proporcionaba la potencia necesaria para atravesar barro profundo y nieve, mientras que su transmisión multirrango ofrecía un control preciso en terrenos accidentados. Este camión fue una verdadera pieza de ingeniería que no solo cargaba, sino que desafió los límites de lo que un motor podía lograr en condiciones desafiantes, manteniendo su fiabilidad durante jornadas laborales largas y en climas extremos. Sentinel DG Series, el motor a vapor de los camiones. Siguiendo en nuestro recorrido, encontramos al Sentinel DG Series, un camión que lleva la palabra extraño a otro nivel. Hablamos de un modelo que no solo era único por su diseño, sino también por su motor a vapor. Aunque este motor no se basa en combustibles fósiles tradicionales, lo que lo hacía todavía más singular era su mecanismo. El Sentinel DG8, por ejemplo, no solo era un camión de 4 ejes con doble dirección, lo que le daba una maniobrabilidad excepcional, sino que además contaba con un motor de vapor. Este motor, de 2 cilindros de doble acción, tenía un volumen de 5 litros, lo que generaba 93 caballos de fuerza a unas bajas 660 revoluciones por minuto. Aunque no era un motor rápido, el torque era lo que realmente destacaba. Sin embargo, la autonomía del camión no era mucho, ya que el motor dependía de una caldera de vapor que tardaba horas en calentarse y proporcionaba solo unos pocos kilómetros de autonomía. Este tipo de motor a vapor, aunque fascinante, presentaba varios inconvenientes: su baja eficiencia, el largo tiempo de calentamiento y su baja autonomía lo convertían en una opción poco práctica. A pesar de estos problemas, el Sentinel DG Series abrió la puerta a innovaciones en el transporte de carga en lugares donde no había acceso a combustibles tradicionales, aunque su uso se limitó principalmente a sectores específicos e industriales, y su futuro fue eclipsado por los motores de combustión interna. Mercedes-10 Serie 400, el poderoso motor alemán. Avancemos hacia el continente europeo con el imponente Mercedes-10 de la Serie 400.
Este motor fue introducido en la década de los 70 como respuesta a una nueva normativa de transporte que requería que los camiones tuvieran al menos 6 kilovatios por tonelada de peso. De aspiración natural, este motor fue una revolución en términos de potencia. Con una potencia de 330 caballos de fuerza en su versión estándar y hasta 500 caballos de fuerza en su versión turboalimentada, este motor marcó el comienzo de una nueva era en la industria del transporte pesado. Mercedes había creado un motor fiable, potente y eficiente, que no solo cumplía con las normativas, sino que mejoraba la capacidad de carga de los camiones sin sacrificar la eficiencia de combustible. Este motor representó la respuesta de Mercedes a los avances en la industria, adaptándose a las normativas Euro 2 de la década de 1990 y permitiendo que los camiones de la serie 400 continuaran siendo relevantes en un mercado cada vez más competitivo. La introducción de la versión turboalimentada también permitió mejorar el rendimiento y la eficiencia de combustible, lo que consolidó la posición de Mercedes como líder en innovación y fiabilidad. Foden FD6, el motor de 2 tiempos. La Foden FD6 es otro de esos motores raros que nunca pasaron desapercibidos. Este motor de 2 tiempos y 6 cilindros estaba equipado con un supercargador que aspiraba aire fresco y expulsaba los gases de escape de manera eficiente. Sin embargo, este diseño, aunque impresionante a nivel técnico, no era adecuado para distancias largas. Fue una de esas piezas de ingeniería que, si bien funcionaba bien en trayectos cortos, no soportaba bien el calor generado durante recorridos largos. Aunque la Foden FD6 encontró algo de éxito en aplicaciones de corta distancia, el sobrecalentamiento se convirtió rápidamente en un problema en países como Australia, donde los camiones necesitaban recorrer distancias mucho más largas. A pesar de esta limitación, la Foden FD6 logró encontrar su lugar en embarcaciones. De hecho, algunos motores de este tipo fueron adaptados para ser utilizados en barcos, donde el diseño de 2 tiempos fue mucho más eficaz. A pesar de no haber sido el mejor para camiones, la tecnología demostró que podía tener aplicaciones valiosas en otras áreas. Tatra V10, el motor todoterreno. Uno de los motores más impresionantes que no podemos pasar por alto es el Tatra V10, un motor que probablemente has oído mencionar, pero que hoy vamos a detallar en su versión turboalimentada. Este motor, que ya tenía la reputación de ser resistente y confiable, obtuvo una mejora significativa con la adición de un turbo, lo que lo hizo aún más potente, añadiendo 40 caballos de fuerza adicionales a la versión original. El Tatra V10 fue diseñado para superar condiciones extremas, como las que se presentan en los fríos extremos de Siberia, donde fue puesto a prueba. Gracias a su sistema de válvulas en cabeza y su sistema de enfriamiento combinado por aire y aceite, este motor nunca dejó de funcionar, incluso cuando otros motores similares fallaban en condiciones tan adversas. Con una transmisión de 5 velocidades y una caja adicional de 2 velocidades, este motor fue la columna vertebral de muchos camiones militares y vehículos de transporte que operaban en terrenos difíciles. El Tatra IMTO 10 turboalimentado consolidó aún más la reputación de Tatra como una marca líder en vehículos todoterreno, capaz de enfrentarse a cualquier desafío climático o geográfico, demostrando que la fiabilidad de un motor es lo que realmente hace la diferencia en el mundo de los camiones. Kommer Knocker TS3, el motor con 6 pistones. Finalmente, llegamos al Kommer Knocker, un motor TS3 con una curiosa configuración de 6 pistones.
Aunque este motor no fue ampliamente producido, su diseño fue sumamente interesante. Con solo 3.3 litros, el motor generaba 106 caballos de fuerza y un torque de 366 Nm. Lo más único de este motor era su configuración. Cada uno de los 3 cilindros tenía 2 pistones y cada pistón tenía su propio balancín, lo que lo hacía extremadamente complejo pero interesante desde un punto de vista técnico. Aunque no se produjo en masa, hubo una versión experimental del Comer TS3 que recorrió más de 1.2 millones de millas en pruebas. A pesar de su éxito en cuanto a durabilidad, la complejidad de su mantenimiento y el alto costo de producción impidieron que este motor se hiciera popular en la industria del transporte. Sin embargo, su existencia influyó en futuros diseños y dejó una marca significativa en la historia de la ingeniería automotriz. Conclusión: motores que dejaron huella. Como hemos visto, los motores extraños en los camiones no solo representan innovación, sino que también nos muestran cómo la ingeniería puede ir más allá de los límites de la tecnología convencional. Desde el motor a vapor en el Sentinel DG8 hasta la configuración de 6 pistones en el Comer Knocker, estos motores nos recuerdan que el transporte pesado ha estado en constante evolución, con soluciones creativas que, aunque no siempre exitosas, abrieron el camino para las tecnologías que hoy damos por sentadas. ¿Hay algún otro motor que consideres extraño o interesante en camiones? Si te ha gustado, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte para más contenido sobre estos gigantes de la carretera.